Pro Global, asesores de negocios. Quien deduce. La fracción 5 nos habla de cantidad y descripción de mercancía. Es decir, aquí pues no se trata que haya un detalle de lo enajenado, de la prestación de servicios, ¿sí? Y pues también que nos sirva en concordancia con el IVA, bueno, para diferenciar las diferentes tasas que tenemos actualmente, la tasa del 16, la tasa del 0%, la exenta o la que tenemos en la región fronteriza, ¿sí? La fracción sexta nos habla que estos comprobantes deben contener el valor unitario, es decir, pues debe contener el precio en moneda nacional y pues también sirve para la acumulación del ingreso para efectos de ISR. En la fracción séptima tenemos que debe contener el importe total, es decir, la suma del subtotal y desglosado los diversos impuestos o traslado de impuestos que en la que se tributen y que también pues, sirve para base para el acreditamiento del impuesto al valor agregado. La fracción octava nos habla del requisito de cuando se trata de importación, o sea, habla de aduanas y pedimentos, ¿sí? Es decir, pues los datos que debe tener estas operaciones que se hacen en materia de comercio exterior para su legal estancia. Y bueno, ya con la reforma del artículo 29A para este año, pues aquí ya aparece el patito feo, ¿sí? La adición de la fracción novena que habla precisamente de la materialidad de operaciones y que es prácticamente lo que ustedes están viendo en su pantalla, que es amparar operaciones existentes y hay una fracción más que es la fracción décima que habla de otros requisitos. Prácticamente, señores, esto es el contenido de este artículo 29A que habla precisamente de los requisitos que debe contener los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y con la adición de esta fracción novena, en lo particular y del análisis que hice, pues veo entonces que ya hay una mutación de pasar o de ser un artículo de forma, ahora tiene un contenido de fondo. Y vamos a ver cómo de estas dos oraciones, porque son dos oraciones, la primera amparar operaciones y la segunda los comprobantes fiscales, qué gran cantidad de circunstancias o de situaciones pueden surgir por la falta o el desconocimiento de la ciencia jurídica y en su caso, pues de la falta de técnica legislativa por parte de nuestros legisladores para hacer las leyes. Entonces, vamos a ver a continuación, bueno, qué cuestiones de legalidad y constitucionalidad se presentan en esta mala redacción que hay por parte de nuestros legisladores en el contenido de esta fracción novena. Para que entendamos un poco mejor el contexto, la ciencia jurídica o en el derecho, existe una diversidad de normas que se estructuran, que tienen reglas, o sea, las reglas del juego, para que me entiendan, ¿sí? Y hablando un poco acerca de eso, recordemos que en el derecho tenemos normas descriptivas, tenemos normas prescriptivas. Por ejemplo, las normas descriptivas son aquellas que de una forma u otra definen conceptos, definen categorías, estatus, es decir, en sí no ordenan una conducta a realizar. Por ejemplo, tenemos el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación que habla de quiénes son
residentes en México, solamente hay una definición en sí. En cambio, las normas prescriptivas, pues, son normas de mandato y que imponen ciertas conductas, por ejemplo, de hacer, de no hacer, de obligaciones, de prohibiciones, ¿sí? Entonces, en sí, las normas descriptivas, pues suelen ser normas adjetivas o normas instrumentales, pues sirven de base para aplicar otras. Y las normas prescriptivas tienen una naturaleza de contenido, de sustancia, de fondo. Cuando crean obligación, por ejemplo, una obligación tributaria, y formal cuando regulan el procedimiento. De esta forma, pues vamos a abordar el contenido de esta fracción novena y en particular recordemos entonces que el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que habla de requisitos, pues como ya les dije, es una norma de carácter descriptivo, ¿sí? Que como ya dijimos, pues impone, define un estatus, un concepto, o en este caso impone a veces ciertas condiciones que en aplicación del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, pues son los requisitos. Entonces, este artículo 29A, hasta antes de la reforma, pues, para mi gusto, no para mi gusto, era una norma de carácter formal. Es decir, que desde su génesis, tanto los artículos 29 como el 29A del Código Fiscal de la Federación, que regulaban o que regulan actualmente el comprobante fiscal digital por Internet, fueron concebidos como normas de carácter formal. Estos preceptos, señores, pues imponen la obligación de emitir documentos digitales, como ya lo comenté, contenido en el artículo 29, por la realización de actos o actividades, ingresos percibidos o en su caso por las retenciones efectuadas, y estableciendo los requisitos extrínsecos necesarios para su deducibilidad y acreditamiento contenido en el artículo 29A. Entonces, históricamente, podemos decir que la estructura de este artículo 29A correspondía a una norma descriptiva y conjuntiva. ¿Por qué conjuntiva? Ya mencionamos que descriptiva porque describe los requisitos que debe contener el CFDI, pero además impone una condición, ¿sí? Impone una condición de tipo conjuntivo, es decir, que para que el comprobante fiscal digital por Internet sea válido, ¿qué opinan ustedes? ¿Se deben cumplir todos y cada uno de las fracciones contenidas en el artículo 29A o de forma disyuntiva, solo con uno que se cumpla el comprobante fiscal es válido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Conjuntiva o disyuntiva? Bien, es conjuntiva porque para que el comprobante fiscal digital por Internet sea válido, se deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos, o sea, todas las fracciones que contiene el artículo 29A. En este caso, pues son 10 fracciones. Entonces, hasta antes de la reforma, a mi gusto, este artículo 29A establecía un catálogo de requisitos técnicos y de datos, por ejemplo, XML, como ya comentamos, registro federal, régimen, sellos digitales, etcétera, que sumados o al cumplirse en su totalidad, como ya les mencioné, pues otorgaban, ¿qué cosa? Un estatus de validez al comprobante. ¿Para qué, señores? Pues para ejercer derechos fiscales, como el mismo artículo 29A lo establece, para deducir y acreditar fiscalmente. Y digo establecía porque con la adición
de la fracción novena, pues a mi gusto se rompe con el sentido de ser una norma conjuntiva. ¿Sí? Así la reciente adición que sufrió el Código Fiscal de la Federación, pues considero rompe abruptamente con esta naturaleza formal descriptiva que traía el artículo 29A. Pues ahora se pretende que la forma sea ahora el vehículo para calificar, ¿qué cosa? La sustancia de los actos jurídicos. Es decir, la materialidad de las operaciones y aplicación que si la autoridad se le antoja aplicarlo, pues va a derivar en un rechazo de deducciones y acreditamientos derivados de un requisito de carácter formal. ¿Cómo ven? Bien, como les comentaba, del análisis de esa fracción novena, que solamente se componen de 2 oraciones, eh, haciendo un análisis ahí a la luz del derecho, de los principios, pues se pueden dar muchas situaciones, pero en lo particular, pues yo veo estas 4 situaciones. Primero, prevalencia de la norma especial sobre la norma general, es decir, considero que hay una antinomia del artículo 29, en conjunción con el artículo 29A bis. Recordemos que ese 29A bis pues le faculta a la autoridad que pueda hacer esa presunción de falsedad en cualquier momento, ¿sí? De eso habla la autoridad en cualquier momento o en cualquier facultad que esté llevando a cabo la autoridad fiscal, ¿sí? Es decir, sin brincarse, pues el procedimiento especial que tenemos precisamente en el Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 49 bis, que es el procedimiento especial para detectar la falsedad de comprobante. Y este 29 dice, no, pues no te vayas allá. Te doy permiso de que cualquier facultad, pues, determine si un comprobante es falso. ¿Sí? José Querétaro dice, hola, ¿hay más fondos? ¿Requiere más?